Bueno, uno de los temas del día hoy es el reinicio de las clases luego de 50 días de huelga. ¿Qué ocurre? La instrucción que se ha dado, el mensaje que vemos en declaraciones de prensa de la ministra Marylú Martens es que, bueno, los maestros pueden ser descontados, ver sus ingresos descontados por 3 días si es que no asisten, y al cuarto día serán reemplazados. Hemos tenido algunos enlaces en el interior del país, en Piura, en Arequipa, donde se ve en algunos casos todavía que los alumnos asisten, los profesores todavía no llegaban. Entendemos que en otros puntos la situación es a la inversa, que efectivamente ya se están dando las clases normalmente. Y para monitorear estas primeras horas nos acompaña Fernando Cáceres, viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación. ¿Cómo está, viceministro? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es el primer monitoreo que podemos comunicarle ahora al país? El monitoreo por ahora es positivo, en el sentido de que hay bastante intención y afluencia de padres, de alumnos, y en algunos casos efectivamente de profesores también. En otros todavía no se ve a los profesores que habían estado en huelga estando otra vez en el aula, pero esperamos que esto sea cuestión de horas para que se vuelva toda la normalidad. ¿De qué porcentaje de profesores en todo el país, para ir entendiendo lo que ha sido esta paralización, hablamos? ¿Cuántos estaban en huelga? Hablamos de alrededor de 22% de profesores de todo el magisterio. Sin embargo, claro, en algunas regiones el tema es más intenso y en otras es prácticamente... Pero un promedio, un total, digamos, de 22%. Sí, exactamente. ¿No? Y con énfasis, pues, Cusco, Puno, los que ya conocemos que era prácticamente total esta paralización. Ahora, primero, las consecuencias. La ministra Martens declara, ¿no?, como decía, se les descontará por 3 días y al cuarto se les retira y serán reemplazados. Ya había huelgas ilegales, se había dicho, incluso el nuevo Contralor de la República adelantó que él enviaría equipos para establecer si los gobiernos regionales venían pagando a huelgas que ya habían sido declaradas ilegales. ¿En qué casos eran estos? Claro. ¿Dónde no se les debió pagar y de repente sí se les ha pagado? Claro, en realidad gremios como el de Cusco presentan al Ministerio de Educación su solicitud de huelga, que es declarada improcedente por una serie de razones. Una de ellas es, por ejemplo, que se nos manda un pliego de nivel nacional, es decir, súbanle a todos los maestros, reconozcan toda la deuda social, etcétera, cuando ellos son un gremio regional. De hecho, incluso cuando envían su solicitud ni siquiera estaban reconocidos como tales. La dirigencia nacional del SUTEP ha salido a desconocer la legitimidad tanto de Cusco como de Puno, ¿no? En distintos, lo de Puno es todavía más grave, ¿no? Pero sí, el caso de Cusco incluía, yo vi volantes, no sé si esto fue oficializado en los oficios, pero incluía hasta la vacancia presidencial, ¿no? Es decir, abres pues la cancha de una forma inusitada, ¿no? Sí, acá hay que entender que hay hasta 3 grupos, en juego. El grupo del SUTEP, el CEN, que es el grupo de Patria Roja, el grupo de los SUTEP regionales, que tampoco entre ellos están necesariamente coordinados, y el grupo de los CONARE, SUTEP CONARE, que es con aquellos, digamos, respecto de los cuales hay algunos tipos de denuncias por actos de violencia. Por vinculaciones, ¿no?, con el Movadef y lo que sería Sendero Luminoso. Yo le voy a pedir, viceministro, un paréntesis, porque precisamente nos enlazamos con Piura, con nuestra compañera Julia Miranda, que se ha trasladado a otro plantel. Julia, más temprano nos comunicábamos sobre, bueno, un colegio donde el reinicio parecía lento, no aparecían los profesores todavía. Me parece que tienes la otra cara de la moneda. ¿Cómo estás? Buenos días. Así es, Enrique. Efectivamente nos encontramos en los exteriores de otro colegio donde alberga más de 1.500 alumnos. Estamos hablando de la institución educativa Enrique López Albújar y como vemos detrás mío, acá los profesores no han acatado la huelga, acá al contrario, es la otra cara como tú decías, acá la asistencia de los docentes es al 100%. Estamos viendo justamente hace unos minutos ya han estado en formación y ahorita se van a proseguir a ya entrar a las aulas para el inicio de su día escolar. Nosotros también hemos estado en otros colegios recorriendo antes de este colegio y el malestar viene por parte de los padres de familia porque ni siquiera habían algunos letreros que indicaban que no habían clases y, por ejemplo, hay niños que vienen con movilidad y tendrían que esperar hasta las 12 o 1 de la tarde que salgan para recién salir y estos niños pues quedan expuestos porque ni siquiera había profesores administrativos, personal administrativo que pueda llamar a las casas de esos alumnos. Los padres de familia han mostrado su malestar
pero acá no es al 100% que han acatado los docentes. Vemos que hay varios colegios, por lo menos en la ciudad de Piura, un 40% de docentes vienen acatando, pero el 60%, la mayoría, viene recibiendo las clases con total normalidad. Vamos a continuar, vamos a ir a hablar con algunas autoridades. También Defensoría del Pueblo tiene que intervenir para saber qué es lo que va a pasar con los alumnos, pues que quedan expuestos toda la mañana hasta esperar algún resultado. Enrique, esa es la información que tenemos a esta hora de la mañana desde la región de Piura. Regreso contigo. Bien, Julia, más positiva esta noticia, ¿no?, que nos compartes, pero sin duda, claro, de todas maneras, pues inconsistencias en términos de un colegio o de profesores o de personal administrativo que deja a los alumnos en la calle. Seguramente para eso también debería haber sanción, viceministro. Enrique, lo que hay que entender es que aquí hay que poner a los alumnos por delante. Por supuesto. ¿No? El gobierno desde el año 2016 ha incrementado el piso de la escala salarial desde 1.554 hasta en diciembre de este año a 2.000. Eso no quiere decir que eso sea lo que ganen todos, porque esto va de 2.000 hasta 3.500. Son 6 escalas. Son incluso más. 8 escalas. Son 8 escalas, pero está esto dentro de toda una bolsa de beneficios. Hablamos de becas para los maestros, becas para sus hijos, hablamos de 63.000 que ya han ascendido, digamos, en la carrera de escala, han pasado de una escala a otra, la cantidad de escala, el tiempo que dura una escala se ha reducido, la cantidad de maestros que han accedido a puestos directivos y subdirectivos son alrededor de 18.000, los que han ingresado a la carrera son alrededor de 8.600. Los de la octava escala van a ganar 4.200 soles mensuales. Exactamente. ¿En cuánto tiempo tú puedes pasar de la primera a la octava escala? Antes pues tenías que pasar, no sé, 30 años, sí. casi te jubilabas al final. Entiendo que la brecha se ha cortado reducido. Si es que, por supuesto, evalúas, te capacitas. Efectivamente, pero el punto es que también se están haciendo capacitaciones. Es decir, ningún docente, por ejemplo, de la primera escala, digamos que son en lo que hay donde hay la mayor cantidad de docentes y donde de pronto hay docentes que pueden sentirse un poco más vulnerables frente a una evaluación, va a ser evaluada este año. La evaluación es solamente del 3% a nivel nacional. En Cusco es de 161 maestros. Es casi nada. Y estamos hablando de la escala 3 y la escala 6, donde hay gente que, digamos, que ya está digamos, en un nivel de capacitación mayor. Y el ministerio está garantizando capacitación antes de cualquier tipo de evaluación. Y si desapruebas, viene otra evaluación. Y si desapruebas, una viene tercera. Otra capacitación. Entonces, hay que poner por delante a los niños y entender que ese tema de la revalorización de la carrera docente es un paquete y no solamente un tema de cuánto me vas a pagar este mes. Son una serie de beneficios que se les están dando sujeto a meritocracia. Decíamos que esta es una huelga típica precisamente por este triple frente, ¿no? Que tenemos pues ante nosotros. SUTEP Patria Roja, que es la dirigencia nacional, el statu quo, vamos a decirlo, dentro del magisterio, ellos reclamaban sobre todo por el tema de la evaluación, ¿no? Hemos tenido aquí al secretario general, nadie va a estar contento con sus sueldos, nunca, ¿no? Pero bueno, estaban más o menos reconociendo el esfuerzo, ¿no?, de este incremento a 2.000 soles, ¿no?, para la primera, ¿no?, escala. Pero se refería mucho al tema de las evaluaciones. Entonces ellos lo que querían era básicamente patear el calendario hacia el próximo año. Usted me está diciendo que es solamente el 3% de maestros que serían evaluados este año. ¿Eso se mantiene? ¿Se ha modificado frente a las negociaciones con el SUTEP nacional? ¿Cuál es la situación ante la demanda de la dirigencia nacional? Eso se mantiene, Enrique. Hoy en día el clamor de los padres de familia y el clamor de 9 de cada 10 peruanos es que existe una evaluación, pero no es una evaluación dirigida a sacar la carrera docente a ningún maestro. Es más, como te digo, hay hasta 3 oportunidades. Sino a ver cómo estamos, y qué hablamos tenemos de una muestra de la tercera y la sexta Pero escala. al final esta negociación entre el Ministerio y el SUTEP con respecto a esto, ¿a qué llegó? ¿Siguen un desacuerdo? Hemos llegado a que va a haber capacitaciones, talleres de profundización, y que estos van a ser con herramientas, digamos, adecuadas para ello, pero que el tema va de todas maneras, pero sí se ha logrado, y esto en el foro y en el seno de la PCM, el Minedu y los gobiernos regionales, pensar en adelantar aquello que iba a ocurrir primero en mayo, y después en marzo, a diciembre. Y cada mes, Enrique, que nosotros hacemos el esfuerzo por adelantar, y eso hay que entenderlo muy bien, supone no poder destinar dinero a otras cosas. Es decir, no es que todo aquí dependa simplemente de cuánto se le puede pagar a los maestros, porque hay una serie de otras cosas que se tienen que atender. Por eso es que parte del pliego de los SUTEP, que es dame una escala
de cuánto me vas a subir de acá hasta el 2021 no se puede hacer, porque cada año hay que evaluarlo. ¿SUTEP Patria Roja levantó la huelga oficialmente? No. Ellos hicieron un paro de 24 horas, un día, digamos, no se han ido a la huelga nacional. ¿No? Ellos no están en huelga en este momento, ellos están yendo a las clases. El grupo de SUTEP CONARE está en huelga y los grupos de los SUTEP regionales también. Que tiene una influencia fuerte de Pucallacta, o sea, los que no es CONARE. Cusco, por ejemplo, es Pucallacta, que sabemos que en su caso no están vinculados al Movadef y por ende a Sendero Luminoso, pero tienen esta plataforma muy amplia. ¿Dónde además de Cusco esta línea tiene influencia? Antes de entrar al tema de CONARE. Es básicamente el sur del país. El sur del país. Se disputan el liderazgo con CONARE. Sí, efectivamente. ¿No? Porque entiendo yo, Junín sí tenía influencia fuerte de CONARE. Hemos tenido pues a personajes como Guainalaya, ¿no? En años anteriores que tenía. Entonces, ya pasando a CONARE, ellos son, digamos, los parias casi dentro de la propia dirigencia. Nadie se quiere pues vincular con Sendero Luminoso, que es un poquito lo que ellos tienen. Allí el Ministerio del Interior ha dicho denuncias penales, se ha denunciado incluso que aproximadamente 5.000 maestros han firmado los planillones para que el Movadef sea partido, cosa que ha sido rechazada repetidamente pues, por las instancias electorales. ¿Qué medidas se toman con ellos? ¿Se negocia con la gente de CONARE? ¿No se negocia? ¿Ellos están fuera de esta mesa? A ver, el Movadef... Hay quienes critican, ¿no? el hecho de sencillamente haberse sentado con ellos, ¿no? Sí, el Movadef... efectivamente, digamos, tiene, tal como se ha reconocido ayer, gente inscrita en el magisterio. Ahora, hoy en día el Movadef no ha sido declarado, digamos, por el Poder Judicial en un proceso que está desde el 2014 como una organización de carácter terrorista, ¿sí? Entonces, hay un caso ahí, hay una denuncia al Ministerio del Interior, ¿verdad? Entonces, hoy, o sea, si bien nosotros podemos, digamos, expulsar de la carrera docente a alguien que está condenado por terrorismo e incluso suspenderlo temporalmente en el caso que haya una denuncia, si es que eres un miembro simplemente del Movadef, y digo legalmente no puedes expulsarlo, tal como están las cosas. Digo simplemente porque obviamente, digamos, es delicado, legalmente no lo puedes expulsar. Entonces, ese es el caso uno y sobre el cual lo que hay que hacer respecto de estas personas es tener un monitoreo muy cercano para ver efectivamente cuáles son sus acciones, por un lado, y por el otro esperar la sentencia del Poder Judicial para poder actuar. En el caso de gente que sí tiene, digamos, denuncias por actos terroristas, se les ha sacado de la carrera. Hay como 200 casos ya, digamos, donde esto se ha podido accionar en provincias. En el caso del CONARE, ellos navegan un poco en una línea medio gris. Ambigua. ¿No? Claro, ellos te dicen, nosotros somos genuinamente representantes del magisterio, por un lado, y por el otro lado, efectivamente hay muchos comprobadamente con vínculos con el Movadef, ¿no? Y con algunas denuncias, incluso como se mostró ayer en Cuarto Poder, por actos, digamos, por delitos, ¿no? Entonces, con ellos lo que hay que hacer es, o sea, porque tampoco uno puede, o sea, si uno no se sienta con el SUTEP nacional, entonces uno, o sea, mejor dicho, si uno se sienta con un SUTEP regional, por un pliego nacional, uno legitima a una... Ellos lo que tendrían que hacer, en todo caso, si quieren ser reconocidos, los SUTEP regionales, es buscar un reconocimiento primero como sindicato regional. Es efectivamente una doble condición esta. Se enfrentan al ministerio, pero se enfrentan entre ellos. Hay una pugna interior, claro, ¿no? Doméstica, vamos a decirlo así, por reducir el liderazgo de Patria Roja. Enrique, por eso es que aun cuando ellos vean satisfechas sus demandas, aquellas que son demandas, digamos más o menos alcanzables, que tienen que ver, por ejemplo, con 2.000 soles, no tienen que ver con la vacancia de presidencial, sí, claro, o cosas así, ¿no? Ellos tampoco van a estar satisfechos porque lo que ellos quieren es un reconocimiento a nivel nacional. Pero fantástico. Si ellos quieren un reconocimiento, los señores del CONARE, que se lo ganen en la cancha, que en la cancha le ganen la partida al SUTEP Patria Roja, ¿no? Por la representatividad y logren ser una representación magisterial de nivel nacional. En ese momento lo que va a hacer el ministerio se sentará con quien tenga una representación a nivel nacional. ¿Qué va a pasar ya entrando al tema de los alumnos? La ministra en muchos casos advirtió de la inminencia de que los alumnos puedan perder las clases, sobre todo en Cusco, ¿no? Donde la paralización fue generalizada. ¿Tuvieron ustedes esta suerte de asistencia virtual, ¿no? Entiendo yo, ha habido hasta problemas, se ha querido hasta sabotear las clases por internet y demás. ¿Cuál es la situación? ¿Estos chicos van a perder el año o no? ¿Cómo salvar el año en estas circunstancias? A ver, estamos haciendo todo lo posible porque eso no ocurra. Recordemos que en Cusco nos hemos sentado hasta 3 veces en mesas de diálogo con el SUTEP regional. Esas mesas han sido mesas donde hemos
hemos manifestado posiciones del Ministerio frente a la demanda de ellos y hemos intentado acercar las posiciones. Ahora, no es verdad por eso que el Ministerio no se haya sentado a dialogar, digamos, con Cusco, como algunos están diciendo. Sobre todo porque ellos sí podían ser separados, digamos, y decir, yo no soy Movadef, yo no soy CONARE, yo soy, digamos, un gremio regional que tiene genuinas aspiraciones, digamos, de representación. Ok, me siento contigo e intento llegar a algo, pero nunca hemos pasado del punto 1, que es el punto de las remuneraciones. Entonces, lamentablemente, después de Ellos se cerraron en los 4.000 soles para la primera escala. Nunca ni siquiera quisieron entrar a discutir el tema de la evaluación, ni la deuda social, ni nada, solamente las remuneraciones, ¿no? Entonces, lamentablemente... Para darles una idea, sí. Conversaba con el ministro Carlos Basombrío, me decía, si se satisfacía esa pretensión, ¿no?, de los 4.000 soles para la primera escala, equivalía prácticamente a que todo el presupuesto del Ministerio del Interior para Seguridad Ciudadana se traslade solamente al tema del aumento de remuneraciones de maestros. Por eso, Enrique, imposible. Es cuando alguien no quiere realmente llegar a buen puerto, te fija una valla tan alta que simplemente es imposible avanzar. Entonces, yendo al punto de las horas perdidas, efectivamente, en Cusco hay tantas horas perdidas que si es que hoy día se reincorporaran, o esta semana se reincorporaran a clase, tendríamos que hacer un plan de recuperación aceleradísimo. Y ya hablo de sábados, domingos, feriados. Todavía podemos, pero estamos llegando al límite. Y eso es lo que se quiere evitar, tanto con estos beneficios que se están dando, tanto con el programa virtual que se llama El Cole Contigo, para poder ofrecer alternativas, digamos, a lo que está ocurriendo, pero además también con un fuerte apoyo del Ministerio del Interior y la exhortación desde aquí al Poder Judicial a actuar para que efectivamente, Enrique, podamos separar la paja del trigo. Nosotros queremos dialogar con los maestros que tienen pliegos genuinos, que quieren reivindicaciones, pero no podemos dialogar con aquellos que en el fondo quieren un retorno al pasado. Y no puede ser que se les haga perder el año a los chicos, es una barbaridad. Pero entonces, finalmente, volviendo a la pregunta anterior que yo le hacía, Cusco fue declarada ilegal esa huelga, sí, o como se llame. Improcedente. Como se llame. ¿Qué otras huelgas fueron declaradas ilegales? Porque aquí es muy importante establecer la responsabilidad de los gobiernos regionales. Si aquí estamos hablando, por supuesto, si yo entro a huelga y me siguen pagando, pues voy a seguir en huelga. ¿Qué me importa a mí si es que me declararon ilegal en Lima? No, yo sigo recibiendo mi sueldo, pues sigo tirando piedras. Así es. Aquí habría una responsabilidad gravísima, penal seguramente, de los gobiernos regionales. Estamos hablando de Cusco. ¿En qué otros casos se ha detectado tempranamente más o menos este tipo de irregularidad? Hay una serie de pliegos que han llegado al ministerio y ninguno ha sido aceptado, porque no tienen representación. Ellos quieren un pliego de nivel nacional cuando ellos ni siquiera están reconocidos a nivel regional. Imposible. Entonces, todos estos casos, y en todos los lugares del país donde no se vuelva a clases, tiene que los directores y los gobernadores tienen que actuar, tienen que descontar y eventualmente tienen que despedir. No hay otra opción en términos de... O sea, se va a tener que descontar. Si ya les han pagado, se va a tener que descontar lo que se puede haber pagado antes. Lo que pasa es que aquello... ¿Qué dice la ley? Claro, lo que pasa es que tú puedes establecer un plan de recuperación, digamos, siempre y cuando los tiempos te den, por el cual no tengas que descontar, sino que las clases se recuperen, digamos, sábado, domingo, feriado. Pero siempre y cuando los tiempos den para eso. O sea, tú puedes establecer un plan de recuperación de esa naturaleza, legalmente hablando. Ahora, la Contraloría aquí no tiene otra opción, digamos, que aplicar, digamos, la ley contra todos los funcionarios. Por supuesto. El tema es que muchos funcionarios a nivel regional se ponen más del lado del magisterio que del lado de la autoridad. Y ese es el problema. Ellos tienen que darse cuenta que son personas, digamos, elegidas para cumplir un rol, que están sujetas a una legalidad y que en el marco de una negociación, digamos, y de acuerdos institucionales se puede avanzar, pero que una vez que está dada la norma, digamos, ellos la tienen que hacer cumplir, o mejor, digamos, vuelvan a ser simplemente magisterio y olvídense, digamos, de ser autoridad. Así es, así es. Fernando Cáceres, viceministro de Educación, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir monitoreando, ¿no?, este reinicio de clases y recordarle, pues, a los gobernadores regionales, en el caso del Cusco particularmente, seguramente nos irán comunicando del resto de casos. Como dice el viceministro, ustedes no son parte del magisterio, ustedes no son huelguistas. La responsabilidad, sobre todo con una filosofía como la de la descentralización, es que los niños puedan asistir a clase, que los alumnos puedan completar sus años. Y sin duda, la responsabilidad penal tendrá que caerle a quien le toque. Gracias, viceministro, otra vez por acompañarnos esta mañana. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con más en TVP Noticias.